Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la serie de webinars de Trilex Legal, iniciativa que surge a través de nuestra división de Trilex Educa, con miras a fomentar el aprendizaje colaborativo, la replicabilidad y la transferencia de conocimientos. Hoy conversamos con profesionales de aquí, de la República Dominicana, también con un invitado internacional muy especial sobre el fideicomiso de reestructuración empresarial. Antes de dar inicio formal, quisiera hacer una puntualización con relación al licenciado Luis Sousa, quien por problemas de una emergencia familiar tuvo que excusarse en el día de hoy. También quisiera aprovechar para hacer unas indicaciones previo a iniciar. Si se fijan, tenemos un Q&A, que son las preguntas y respuestas, que es el lugar o el sistema que solicitamos en el que ustedes expongan su pregunta durante todo el proceso del webinar para nosotros al final de las exposiciones poder contestarlas. Y la parte del chat lo estaríamos dejando para fines únicamente a ser manejado por el webmaster en caso de que tengan algún tipo de conflicto o situación con relación a la proyección del webinar o de imagen o sonido. Recordarles que sí, que este webinar se va a estar grabando y por lo tanto lo vamos a estar enviando a sus respectivos correos electrónicos y también lo vamos a estar colgando en nuestras redes sociales, lo cual informaremos en lo adelante. Gracias. En esta noche comenzaremos con la exposición sobre el tema El fideicomiso de reestructuración empresarial por la licenciada Cristina Santana, la cual es socia en la división de negocios de Trilex Legal, es especialista en derecho de los negocios, en cumplimiento corporativo, en empresas familiares y planificación patrimonial. Le cedo el micrófono a la licenciada Santana. Gracias, Emanuel. Bueno, antes que nada, me he dado cuenta que hay varios de nuestros participantes que probablemente no conocen de los conceptos que vamos a estar trabajando, los conceptos básicos que vamos a estar tocando en el día de hoy, que es la reestructuración y el fideicomiso, por lo que me propongo en pocas palabras definir cada uno, ¿verdad? Conforme a la ley 141-15, o sea, del 2015, de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes, el objeto de esta ley es establecer mecanismos y procedimientos destinados a proteger a los acreedores ante una dificultad financiera de sus deudores que puedan impedir de cualquier forma el cumplimiento de obligaciones asumidas. A esto se le conoce como el proceso de reestructuración, que también promueve lograr la continuidad operativa de las empresas y personas físicas siempre que sean comerciantes mediante procesos de reestructuración o de liquidación judicial cuando el proceso de reestructuración no se puede agotar. Entonces, nos pudiésemos preguntar, ¿por qué llega una empresa a un proceso de reestructuración? Ok, yo me encuentro en una situación de cesación de pago, pero ¿por qué? ¿En qué momento yo llego aquí? Si nos visualizamos en la actualidad, podemos confirmar que el denominador común de esta situación de crisis mundial es precisamente, podemos denominarla como, ¿verdad?, como la pandemia COVID. Sin embargo, y me resultó muy útil exponerlo en el día de hoy, conforme una encuesta levantada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia hace unos años atrás, se identificaba como causales internas, o sea, causales dentro de la empresa o atadas precisamente al comerciante para activar un proceso de reestructuración, el elevado endeudamiento, una eventual o eminente incapacidad de pago, reducción en las ventas, malos manejos administrativos, alta competencia, carga laboral alta, una falta de competencia en el personal, lamentablemente incompetencia, carga tributaria o costos parafiscales, problemas en empresas familiares precisamente con la administración en la empresa o problemas con el gobierno corporativo que no permitía que la empresa o no permite que la empresa lleve a cabo sus funciones y operaciones de manera regular,
aperturas económicas, temas de corrupción, incentivos tributarios que se hayan terminado y que la empresa no haya visualizado una programación efectiva para continuar la productividad sin tener en cuenta esos incentivos, y también inseguridades. Otras causales externas que pudiesen llevar a cabo a que un comerciante, sea una empresa o una persona física, pueden ser, por ejemplo, las altas tasas de interés, los incrementos en la competencia, las pérdidas que se puedan visualizar en el mercado, la dificultad en el acceso, por ejemplo, al crédito, la volatilidad macroeconómica y financiera, competencia desleal, diferencias en las tasas de cambio, ausencia de políticas gubernamentales, que precisamente lo hemos visto en estos últimos meses, donde el gobierno central se ha limitado a políticas sanitarias más que políticas que promuevan un salvataje o un rescate del proceso de reestructuración, eficientizándolo más o creando facilidades más cercanas a la operatividad de la empresa o del comerciante. La revalorización de la moneda, en este caso del peso dominicano, fenómenos naturales desfavorables, en nuestro caso, por ejemplo, la pandemia, y otros tantos. Entonces, cuando nosotros queremos iniciar un proceso de reestructuración, ¿verdad? Ya nosotros hemos identificado que una o cualquiera de estas causales se identifican que son situaciones que lamentablemente no quisiéramos que pasara, pero pasan. Sin embargo, la ley en su artículo 29 plantea condiciones específicas para que se pueda iniciar un proceso de reestructuración. La ley promueve, por ejemplo, el incumplimiento por más de 90 días en las obligaciones de pago, que estas sean líquidas y exigibles, a favor de cualquiera de nuestros acreedores. Lógico, habiendo una previa intimación. Cuando el pasivo corriente, por ejemplo, excede su activo corriente por un periodo mayor de 6 meses, o cuando hay un incumplimiento frente a la administración pública, en este caso impuestos internos, o cuando se ha dejado de pagar 2 salarios consecutivos a nuestros colaboradores, en el entendido que no aplica un caso de suspensión. Ustedes saben que en este proceso de pandemia muchos comerciantes han recurrido a la figura de la suspensión, pero no aplica porque precisamente la suspensión detiene todos los derechos de pago a favor del trabajador, y el sistema FASE, el fondo FASE, aquí no aplica. Cuando, por ejemplo, la administración de la empresa se oculta o queda vacante, cuando hay algún tipo de práctica dolosa o fraudulenta dentro de la empresa, habiendo un abuso de confianza o falsedad o simulación o estafa, cuando se comunica fehacientemente a los acreedores de la suspensión del pago, o cuando, por ejemplo, ya se ha iniciado un proceso de reestructuración o quiebra o insolvencia o de cesación de pagos. También la ley promueve el inicio de un proceso de reestructuración cuando la empresa o el comerciante se han visto enfrentados o son sujetos de procesos ejecutorios, embargos, sean estos inmobiliarios, ejecutivos, o procesos de ejecución de sentencia donde pongan en riesgo por lo menos el 50% del patrimonio total del deudor. Entonces, ¿cómo yo, deudora, ¿verdad?, en una situación, habiendo identificado una cualquiera de estas situaciones, puedo, o qué facilidad me da la ley, ¿verdad?, para yo iniciar un proceso de reestructuración? Pues claro, el artículo 31 de la ley promueve que tanto el deudor como, en este caso, el deudor, perdón, pueda iniciar ese proceso de reestructuración. Así también promueve en su artículo 33 que el acreedor, siempre y cuando, fíjense que establece esta restricción, no es siempre
que haya una cesación de pagos por más de 90 días o que se tipifiquen cualquiera de las causales anteriores, sino que cuando un acreedor cuya acreencia represente al menos 50 salarios mínimos se ve afectado, pues entonces este acreedor puede iniciar un proceso de reestructuración. A sabiendas que, reconociendo el salario mínimo en la República Dominicana, 50 salarios mínimos pueden representar perfectamente menos entre 500 y 600 mil pesos dominicanos. Entonces, ¿qué dice la ley de reestructuración mercantil en cuanto al fideicomiso? La ley precisamente promueve en su artículo 138 la facilidad de que el proceso de reestructuración, el plan de reestructuración, pueda organizarse vía la constitución de un fideicomiso de administración, reconociendo en esta parte que ata toda prerrogativa o todo requisito que se vaya a ejecutar dentro de la estructuración de un fideicomiso a la ley 189-11, que es precisamente la que promueve el desarrollo del mercado hipotecario y crea la figura del fideicomiso en la República Dominicana. No obstante, no existe en la República Dominicana el término específico de fideicomiso de reestructuración empresarial, mas sin embargo, la ley 189 promueve su artículo 62 que se pueden crear diferentes tipos de fideicomisos que puedan llevar a realizar algún tipo de actividad ¿verdad?, que encaje dentro de la figura del fideicomiso. O sea, que podemos a un fideicomiso ponerle un apellido, por así decirlo, de conveniencia. Entonces, reconociendo que el plan de reestructuración, que es precisamente el protocolo que crea el acreedor, el deudor y el conciliador, puede ir perfectamente acompañado de un fideicomiso como un recurso viable o un vehículo financiero viable que promueve y cree confianza en el proceso de reestructuración mercantil. Entonces, esta modalidad es importante que se sepa, no evita que el conciliador, quien acompaña al deudor en todo el proceso inicial, asuma sus funciones de vigilancia y supervisión, como bien lo establece la ley, sino que más bien se suma al proceso. Entonces, es importante que visualicemos que la ley de reestructuración, si bien es cierto que promueve, que es una garantía para que el acreedor no se sienta que pierde su acreencia o que le dilapidan sus garantías, la ley promueve claramente y otorga una oportunidad al deudor, sea este una empresa, o sea, un comerciante, sea persona moral o física, para que se recupere monetariamente y puede entonces salvaguardar su inversión y continuar con sus operaciones, porque a fin de cuentas el acreedor lo que le importa es que le paguen, no necesariamente le importa cobrarse una creencia, sino que la empresa también pueda seguir y continuar sus funciones. Entonces, si visualizamos la figura del fideicomiso que va encajada y es propuesta realmente por la ley 189-11, que es una ley realmente que se promulgó para el desarrollo del mercado hipotecario en la República Dominicana y promueve dentro de la ley la figura del fideicomiso y lo define precisamente como un acto mediante el cual una o varias personas llamadas fideicomitentes transfieren derechos de propiedad u otros derechos que pueden ser estos reales o personales a una o varias personas jurídicas llamadas fiduciarios para la constitución de un patrimonio fideicomitido, que es un patrimonio separado al patrimonio del aportante, del fideicomitente. Entonces, el fideicomiso de reestructuración empresarial, como yo les decía, no está definido, pero el artículo 62, cuando promueve que se podrán constituir otras clases de fideicomiso, siempre y cuando estén ceñidos a las disposiciones de la ley, pues entonces perfectamente lo permite. Entonces, si queremos visualizar, entonces nos ubicamos. Estamos en una situación de cesación de pago, me veo en la necesidad de iniciar un proceso de reestructuración.
y elijo, ¿verdad? O se me presentan una serie de vehículos y quisiera elegir el vehículo del fideicomiso como base de un plan de reestructuración, pues precisamente como dice el profesor Gilberto Amaya García, hay ciertas características que definen el fideicomiso dentro de la estructura de la reestructuración que le dan fortaleza y confianza al proceso de reestructuración. Esto puede ser, por ejemplo, el hecho de ser estructurado y una de las ventajas del fideicomiso que puede ser estructurado también bajo el esquema del acuerdo previo. Es un instrumento que aboca buena fe, que se circunscribe, que se desarrolla bajo una buena fe y bajo el consenso entre las partes. Se hace y se estructura bajo un estudio previo y una planeación legal, fiscal, financiera. No es un asunto que se hace a la ligera. Da confianza también su estructura misma porque promueve el cumplimiento estricto de requisitos y formalidades que la misma ley le impone. Presenta transparencia a las partes frente a terceros también por el hecho de que quien administra, en este caso, el proceso de reestructuración no es precisamente el deudor, quien el acreedor no necesariamente siente confianza de que pueda llevar a cabo de manera eficiente el negocio de la empresa, o por ejemplo en el caso del comerciante, y también promueve mecanismos de pagos verificables. Y por demás, está a decir que presenta una total independencia frente al fideicomitente y a los beneficiarios que serían en este caso los acreedores. Hay aspectos relevantes dentro de la estructura del fideicomiso en la reestructuración empresarial y es que constituye un vehículo fundamentado en la voluntad, en la autonomía de la voluntad de las partes. Por tanto, podemos decir que es perfectamente un traje a la medida, lógico, apegado a estas dos normativas, que es cuáles son las que van regulando, ¿verdad? Y moldeando el plan de reestructuración y, por supuesto, con el interés último de proteger el patrimonio de los acreedores. Aquí, otro beneficio que se puede identificar es que, y también una de las bondades de este instrumento, es que no solamente otorga confianza, sino que se ve la capacidad y la seguridad de un tercero que es el fiduciario. En este caso, en este fideicomiso de reestructuración empresarial, pueden converger también las figuras del fideicomiso de administración y el fideicomiso de garantía, que precisamente la magistrada nos va a exponer más adelante su experiencia con relación a este tipo de estructuras. Y es importante también destacar que tanto una figura, o sea, tanto el bien protegido, el bien fideicomitido, el patrimonio fideicomitido, y la masa que forma parte del proceso de reestructuración son bienes inembargables desde el momento en que se somete el plan de reestructuración. Por lo tanto, le da también seguridad al proceso. Tiene un efecto suspensivo, la constitución de la reestructuración, del plan de reestructuración, tiene un efecto suspensivo de ciertas obligaciones del deudor, en el sentido de que protege precisamente que otros acreedores no intervengan en el proceso queriendo, ¿verdad?, impedir la operatividad de la empresa o del comerciante, lógico, teniendo también ciertas excepciones. Dentro de esas excepciones que no atañen al efecto suspensivo, que no interrumpen ese efecto, es, por ejemplo, cuando hay una obligación en caso de un comerciante de pagos de manutención de menores, cuando hay, por ejemplo, acreencias laborales o cuando hay pagos indispensables que van atadas a la operatividad de la empresa. O sea que en estos casos es importante que nosotros visualicemos la importancia de la figura del fideicomiso dentro de la reestructuración empresarial. Entonces, ahora paso la palabra a mi compañero César Joel Peña, quien es abogado especialista en Derecho Tributario y docente universitario
y quien nos va a compartir las particularidades y aspectos tributarios dentro del fideicomiso de reestructuración empresarial. Adelante, César. Muy buenas noches a todos los asistentes a este webinar. Básicamente, mi encomienda en este webinar es comentarle un poco a ustedes sobre los aspectos tributarios del fideicomiso y algunas puntualizaciones respecto a el uso de la figura en lo que es un plan de reestructuración mercantil. Primeramente tenemos que tener en cuenta una cosa. Generalmente un plan de reestructuración mercantil requiere lo que es una enajenación, generalmente va a requerir enajenaciones de activos del deudor a los fines de cierta manera conseguir liquidez y poder entonces hacer frente a todas las deudas que tenga el deudor. Entonces, durante todas esas operaciones, esas enajenaciones de activos, se generan o se activan una serie de obligaciones fiscales que pudieran impactar en lo que es, digamos, las económicas del plan de reestructuración, que si no se tienen en cuenta de entrada, entonces es posible que luego nos damos cuenta que la masa de activos que inicialmente utilizamos para hacer frente a toda esta deuda no va a ser suficiente. Entonces, por eso es importante tener en cuenta los aspectos fiscales a la hora de estructurar un plan de reestructuración mercantil. No me voy a referir en esta oportunidad a todas las implicaciones generales de enajenar activos, sino me voy a circunscribir solamente desde la perspectiva de la utilización de un fideicomiso de reestructuración mercantil en base a lo establecido en el artículo 138 de la ley 141-15. Como dijo María Cristina anteriormente, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un fideicomiso en este tipo de procesos? Bueno, una es precisamente que el fideicomiso permite que de cierta forma se segregue parte del patrimonio o todo el patrimonio del deudor hacia lo que se llama o se crea un patrimonio autónomo, el cual se va a utilizar para hacer frente a todo lo que es la ejecución del plan de reestructuración mercantil. Entonces, esto le da cierta seguridad, o le da mucha seguridad a los acreedores, en el sentido de que el deudor ya como legalmente ya los bienes que se segregan para crear esa masa de activos fideicomitidos no van a estar a disposición del deudor y por ende él no va a poder salir a disponer de ello como quiera, sino que, y aquí voy a la otra ventaja del fideicomiso, que el fideicomiso hace, o la fiduciaria en administración del fideicomiso, él va a hacer las instrucciones que se le den, o sea, se le va a crear todo un instructivo de lo que va a hacer y lo que no debe hacer con ese patrimonio fideicomitido. Y esas son, digamos, de las bondades principales que tiene utilizar esta figura en este tipo de proceso. A grosso modo, le voy a comentar un poquito de lo que son la tributación del fideicomiso en sus distintas etapas. Por cuestiones de tiempo lo tengo que hacer muy breve, pero quizás lo ideal es comenzar viendo la figura del fideicomiso desde su constitución hasta su liquidación o terminación. Primeramente, el acto per se de constitución de un fideicomiso está exento de todo tipo de impuestos. Sin embargo, se deben pagar las tasas que cobra la Cámara de Comercio por el registro de los actos de fideicomiso. Y también en caso de que se utilice algún tipo de acto notarial, entonces se debe de pagar las tasas que cobra el registro civil por el registro de ese tipo de actos. Ese es el primer paso, constituir el fideicomiso. El segundo paso, entonces, transferir esa masa de activos que el deudor, en este caso, y para fines del fideicomiso, el fideicomitente va a transferir a los fines de hacer frente a ese plan de reestructuración. Entonces, esa transferencia de activos desde el fideicomitente o el deudor hacia, en este caso, digamos, la fiduciaria, quien va a constituir un patrimonio autónomo con esos bienes fideicomitidos,
de manera general, va a estar exento de impuestos sobre renta en cabeza del fideicomiso y de impuestos a ganancia de capital en cabeza del fideicomitente. Sin embargo, y esto es muy importante, la ley no te exime del pago de todos los impuestos de transferencia que aplican en esas transferencias de activos. Entonces, esto quiere decir que si tú vas a constituir un fideicomiso y todos los bienes que tú transfieres van a estar sujetos al ITEVIS, van a estar sujetos al impuesto de transferencia inmobiliaria, al impuesto de transferencia de vehículos de motor, impuesto selectivo al consumo y cualquier otro tipo de impuestos a la transferencia, salvo excepciones que establece la propia ley 189.11, como el caso de los fideicomisos de garantía para emisión de valores, de oferta de valores públicos, entre otras exenciones. Entonces, una vez constituyo y algo importante quizás aquí también hacer saber, en el caso de los fideicomisos de garantías, se goza o se puede aprovechar un diferimiento del pago de estos impuestos de transferencia hasta el momento de ejecución de la garantía, previo si se paga lo que es el equivalente al 2% del valor de esa garantía. O sea que digamos es un método de diferir el pago de todos los impuestos de transferencia hasta tanto se ejecute la garantía. Si no se ejecuta la garantía, pues bueno, pues simplemente se va a soportar la carga de la valor en 2% que se debe pagar. Una vez los bienes pasan ya al fideicomiso, entonces el fideicomiso como tenedor de bienes es visto por la autoridad tributaria o considerado por la autoridad tributaria como un contribuyente. Sin embargo, básicamente están exentos de todo lo que en las personas jurídicas, el impuesto sobre activos que aplica a las personas jurídicas. Sin embargo, deben de pagar un impuesto equivalente o un impuesto con una tasa equivalente a la misma que aplica al impuesto a la propiedad inmobiliaria por todos sus bienes inmuebles. Es decir, que tiene que pagar el 1% por todos los inmuebles que se le hayan transferido a ese fideicomiso. Otro aspecto importante, o no menos importante, es que de manera general los fideicomisos están exentos de impuestos sobre renta por las rentas que reciban. Hasta ese punto, bueno, usted diría, bueno, pues papo, perfecto, esta es la figura porque no tiene que pagar impuestos sobre renta por nada. Entonces, si lo viene que, por ejemplo, le transfiero unas acciones o un inmueble que está sujeto a arrendamiento y periódicamente recibe arrendamientos, eso quiere decir que, bueno, que ya todo eso va a estar exento de impuestos sobre la renta y amén, y bueno, perfecto. Sin embargo, los fideicomisos no están exentos de lo que se denomina el impuesto a la ganancia de capital. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de estructura, por ejemplo, la mayoría de los bienes que se transfieran al fideicomiso generalmente van a ser considerados activos de capital. ¿Por qué? Porque no son activos que van a cumplir o que van a cumplir con la definición de lo que no se considera activo de capital para fines del Código Tributario. Léase inventario, cuenta por cobrar que te genere un inventario, o activos sujetos a depreciación o amortización. Entonces, todos los activos que yo transfiera generalmente por ejemplo, en un esquema como este, por lo general van a considerarse activos de capital. ¿Y qué pasa con eso? Que bueno, llegó el momento de enajenar uno de esos activos, un tercero, con el producto de esa venta, entonces yo ir saldando de la deuda que tengo. Bueno, pues entonces ahí tiene que considerar que vas a tener que pagar el 27% de la ganancia de capital que te genere la enajenación de ese activo. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, ahí ya tengo un impacto del 27%. Por otro lado, los fideicomisos, o digamos, los beneficios que distribuye el fideicomiso en beneficio de todos sus beneficiarios, va a estar sujeto a una retención de un 10% de impuestos sobre la renta. Ese 10% ya se considera como un pago único y definitivo, y digamos que el fiduciario el beneficiario en su caso, no va a tener que pagar más impuestos por ese beneficio que está recibiendo. Entonces, si lo miramos a grosso modo, una operación de un inmueble que se recibió en cabeza del fideicomiso, que luego se vendió a un tercero a valor de mercado,
esa transacción ahí te puede generar una ganancia de capital entre la diferencia, lo que era el costo para el fideicomitente del inmueble versus el valor de venta. Ahí tengo un impacto de 27%, y luego cuando distribuyo más arriba al beneficiario, hay una retención del 10%, que ya, digamos, me va a tener una tasa de impacto fiscal de un 34.3% que debo de considerar. ¿Y por qué debo de considerar? Bueno, porque si yo estructuro un plan, digamos que yo tengo conozco, sé cuál es el valor total de mis deudas, si, se supone que los bienes que yo estoy separando a los fines de crear esa masa de activos que van a hacer frente a todas mis deudas, se supone que deberían de ser suficientes para saldar todas esas deudas. Pero si me olvido del factor fiscal, entonces me voy a quedar corto. O sea, imaginemos un ejemplo de que haya deudas por 100 millones de pesos y resulta que el fideicomiso distribuyó los 100 menos el impacto del 27, menos el impacto del 10%, entonces te va a dar 72 y pico. Entonces, al final te va a faltar o va a faltar dinero para satisfacer el resto de las deudas. Entonces, por eso es importante considerar ese impacto. Otro tema ya, al momento de liquidarse el fideicomiso, esa distribución de activos que se hace a los fideicomisarios va a estar sujeto también a una retención de impuestos de un 10%, salvo vuelvan los mismos bienes al propio fideicomitente o deudor en este caso, en cuyo caso no habría tributación, salvo que reciban un activo diferente al que ellos aportaron. Entonces ya habría que hacer un ejercicio del costo fiscal de los activos que él aportó versus el valor de mercado de los activos que está recibiendo, y bueno, ahí pudiera haber una ganancia que va a estar sujeto a un 10%. Otro aspecto importante que también se debe considerar es que las fiduciarias cobran un horario obviamente por administrar este patrimonio, y ese servicio también pudiera estar sujeto a ITEVIS. Entonces son cositas que se deben de considerar a la hora de montar este tipo de estructura. Pasando ahora, ya viendo así rápidamente y a grosso modo cuáles son digamos, el impacto o el tratamiento fiscal de un fideicomiso. Quizá ya el mensaje, y para ya concluir mi parte, es que se debe tener en cuenta a la hora de estructurar un plan de reestructuración, como dije anteriormente, saber cuál es el impacto fiscal que va a tener ejecutar ese plan de reestructuración, porque si no considero ese impacto, es posible que después me quede corto con mis proyecciones de lo que iba a ser mi flujo de efectivo para hacer frente a esas obligaciones que en teoría estoy garantizando. Y hay que tener muy en cuenta que, de hecho, el reglamento de aplicación de la ley 141-15 establece que, por ejemplo, en caso de liquidación de activos en un plan de reestructuración, lo primero que tiene que cerciorarse el liquidador es de que primero se paguen todos los impuestos que haya que pagar al fisco por esas liquidaciones. Y, como muchos de ustedes sabrán, la autoridad tributaria va a tener privilegios sobre todos esos otros deudores que van a estar en el plan. Entonces, obviamente, salvo los privilegios laborales y los privilegios por pensión alimenticia. Entonces, quizá para finalizar, tener en cuenta que a la hora de hacer este tipo de estructuraciones, el aspecto fiscal no puede faltar. Entonces, le da María Cristina, si quiere darle la palabra a la siguiente persona. Gracias, César, por tu ponencia, por compartir tus conocimientos. Le damos ahora la palabra a la magistrada Penélope Casado, quien preside precisamente el Tribunal de Reestructuración en el Distrito Judicial de Santiago, siendo este uno de los 3 tribunales de reestructuración reconocidos en la República Dominicana, quien nos estará compartiendo sobre su experiencia en el manejo del fideicomiso, precisamente desde el punto de vista de la justicia ordinaria. Adelante, magistrada. Feliz noche a todos y muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar por establecer primero que
Si bien es cierto que los tribunales de reestructuración en un principio se constituyeron en dos sesiones, por así decir, una para el Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual en principio abarcaba todas estas jurisdicciones que no estaban incluidas en el sector del Cibao. Luego de una resolución emitida por el Consejo del Poder Judicial, decidió ampliarse, por así decir, la competencia de los tribunales, y esta competencia a partir de marzo del año en curso se le otorgó a todos los tribunales ordinarios del Departamento Judicial de Santiago, debido a los grandes retos que conlleva el proceso de reestructuración de cara a la, por así decir, la demanda que pudiera surgir respecto a estos procesos. Bien, dicho esto, quien os habla es la persona que preside la séptima sala de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, y fue el tribunal que originalmente comenzó a conocer de los procesos de reestructuración mercantil, por lo menos en la región norte del país. Dicho esto, considerando que el tema se centra en la reestructuración a través del fideicomiso, nuestra legislación en la ley 141-15 reguló en el artículo 138 de la ley 141-15 dicha figura jurídica como parte de los procesos de reestructuración mercantil, considerándola como prácticamente una garantía frente a los procesos de reestructuración y para mayor salvaguarda de los derechos de las partes o posible materialización de un plan de reestructuración. Esto así, debido a que como lo que lleva al proceso de reestructuración es prácticamente una cesación de pago o una condición que genere inestabilidad, no así insolvencia del todo en las empresas, como garantía de esos acreedores que pudieran verse afectados con el proceso de reestructuración, ya que este conlleva pérdidas no solamente para el acreedor, sino también para el deudor, y desde el punto de vista del acreedor, desde la perspectiva que deja de generar intereses por la suspensión que conlleva el artículo 54 de la ley 141-15, el proceso de reestructuración a través de fideicomiso es un proceso viable. Viable desde la perspectiva de la confianza que genera en los acreedores que están sometidos o inmersos en el concurso a los fines de salvaguarda de sus intereses, creencias u obligaciones, porque no solamente podemos hablar de obligaciones monetarias, sino también que surgen en el curso de estos procesos obligaciones de otro tipo no monetario. Y así lo regula el artículo 87 del reglamento de aplicación de nuestra ley 141-15. En ese sentido, además de la figura jurídica del conciliador, que prácticamente es la figura estelar en los procedimientos de reestructuración mercantil, porque es la persona que lleva a cabo la supervisión del plan de reestructuración y la persona que pone en condiciones al tribunal de verificar si el plan es viable o no, dada su condición de experto nombrado en el curso del procedimiento de reestructuración. Conjuntamente con el fideicomiso de administración, creado a los fines de garantizar un procedimiento de reestructuración a través de fideicomiso, tiene prácticamente el motor de impulso del plan y la ejecución de ese plan de negocios aprobado a través de un fideicomiso. Y esto es lo que le da la garantía por encima del desarrollo de los procesos en el curso normal fuera de los procesos de reestructuración a través de fideicomiso. También esto genera, por así decir, una garantía de que al momento, en dado caso de que no se pueda materializar o viabilizar el procedimiento de reestructuración, llevando a buen término un proceso de reestructuración que culmine de manera beneficiosa para todas las partes, esto garantiza a su vez que al momento de ordenarse una liquidación judicial, en dado caso de que no sea viable la reestructuración ya iniciada, todos esos bienes patrimoniales del acreedor estén concentrados en un solo lugar y pueda permitir así maximizar de mayor forma todo el patrimonio de ese acreedor, de ese deudor que está sujeto al proceso de reestructuración, y así garantizar una viabilidad de mejor productividad para aquellos
acreedores que están confiando, por así decir, sus acreencias a la administración de un fideicomiso de administración, valga la redundancia. Y esas son parte de las garantías que brinda el procedimiento de reestructuración a través de fideicomiso. No solamente por la garantía que prevé el concentrar todo el patrimonio en un solo lugar, sino también porque este fideicomiso, además de todas aquellas garantías que trae consigo los fideicomisos, para con la administración de ese fideicomiso, dígase, las establecidas en el artículo 32 y 34 de la ley 184, también conlleva una supervisión directa del conciliador, quien no pierde sus facultades dentro del proceso de reestructuración mercantil a través de fideicomiso, sino más bien que conjuntamente con ese fideicomiso de administración puede incrementar la mayor seguridad de los procedimientos y que estos lleguen a buen término, ya que si puede percatarse de que existe alguna incidencia con relación a la administración de ese patrimonio, puede solicitar al tribunal cualquier medida cautelar que sea viable a los fines de maximizar esos bienes que fueron aportados y cedidos como patrimonio a ese fideicomiso separado y autónomo para la administración y garantía del pago de esas deudas. Y vale la pena resaltar que muchos se preguntarán, bueno, pero si yo tengo tantos bienes y puedo reestructurarme porque mi patrimonio es mayor que el pasivo y a mí me convendría una liquidación judicial. Bueno, yo diría que no. Y diría que no desde la perspectiva de que, como bien se inició un proceso de reestructuración, a través de la apertura o inicio de ese procedimiento, se generaron muchos gastos. Gastos que tiene que asumir ese patrimonio con relación a toda la ejecución del plan o estructuración de lo que tiene que ver con el plan de negocio o de la fase de conciliación del proceso. No podemos olvidar que estos gastos que se generan de ese procedimiento son gastos que al fin y al cabo son privilegiados y que deben de ser asumidos por ese patrimonio y que dentro del curso del procedimiento de reestructuración mercantil resultaría mucho más viable llegar a un consenso respecto a las acreencias que habrán de pagarse y de maximizar el pago de esas acreencias conforme al grado de prelación que le toca en el procedimiento por el solo hecho de que están sometidos al principio de la autonomía de la voluntad. Las partes, los acreedores conjuntamente con el deudor y el conciliador pueden llegar a formar un plan que convenga o beneficie de mayor forma a las partes, lo cual no ocurre del todo dentro del proceso de liquidación judicial que debe de asumir, además de los gastos generados por el procedimiento de reestructuración, los gastos que va a generar el procedimiento de liquidación judicial y considerando el hecho de que se hace a través de un fideicomiso, también se van a deducir todas aquellas obligaciones que se asuman para que ese patrimonio entre limpio al fideicomiso. Entonces, diríamos que reestructurar es la mejor opción en los casos en que sea viable el mantenimiento de la empresa en funcionamiento y que sea a través de un plan de reestructuración a través de fideicomiso, da muchísimas garantías. Garantías de confianza, de cumplimiento de buena fe y de mecanismos efectivos de exigibilidad de cumplimiento de las obligaciones exigidas y que se imponen a cargo de la fiduciaria. Esa fiduciaria tiene obligaciones que pueden generar en el incumplimiento responsabilidad penal y responsabilidad civil, lo cual le da una seguridad extra al plan de reestructuración, porque ninguna fiduciaria quiere ver comprometido su patrimonio debido a una actuación negligente en el ejercicio de sus funciones al administrar un fideicomiso. Entonces, diríamos que el plan a través de un fideicomiso, siempre y cuando sea viable para una empresa y siempre y cuando los fondos sean suficientes para diseñar un plan de reestructuración a través de un fideicomiso, es la mejor opción que tendría el concursado para reestructurar su compañía. Por muchísimas razones, incluso no solamente por las que he expresado antecedentemente, sino también porque esto le da acceso a aperturarse a otros créditos que se lo darían en condiciones de que hay una garantía de un fideicomiso de por medio.
Hay un fideicomiso que está garantizando a través de los mecanismos que prevé la ley 189-11 la efectividad en ese procedimiento y también genera una confianza incrementada en el que el plan va a funcionar o marchar de manera adecuada conforme sea aprobado. Tiene la ventaja el hecho de que se pueda viabilizar a través de un fideicomiso, que si el plan no resulta viable, o además agregarle que el procedimiento de reestructuración a través de un fideicomiso genera la separación del patrimonio del deudor con relación a los bienes que se han cedido en el fideicomiso. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración del deudor cesa, automáticamente se aprueba el plan de reestructuración a través del fideicomiso, porque pasarían a ser operativas el plan de negocio o reestructuración a través del fideicomiso con la supervisión directa del conciliador, quien debe de recibir, al igual que como si fuera un procedimiento normal, todas las informaciones y reportes mensuales y en el momento que éste entienda pertinente de ese fideicomiso, de cómo va avanzando o evolucionando el desarrollo del plan de reestructuración a través del fideicomiso. También el conciliador sigue teniendo todas aquellas potestades que la ley le faculta e incluso puede, al ver que no se maximiza o no se concretiza el objeto social con que fue creado el fideicomiso, solicitar al tribunal una liquidación judicial, que en dado caso sigue siendo la mejor garantía porque ya los bienes no hay que salir a prácticamente recopilarlos porque ya se tienen en un todo en el contexto del plan de reestructuración a través del fideicomiso. Hasta aquí mi participación. Si tienen alguna pregunta, lo dejaré para el final y le doy la palabra a la licenciada Cristina. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por su participación. Ahora pasamos a nuestro cuarto panelista, que es el doctor Luis Gonzalo Baena. Es actualmente doctor en Derecho de la Universidad del Externado de Colombia, asesor y consultor de Derecho Civil, bursátil, financiero, especialista en temas de fideicomiso, en Derecho también comercial y docente investigador universitario, quien nos estará exponiendo primariamente la experiencia en Colombia respecto de las medidas legislativas de rescate empresarial en el marco de la emergencia económica en los casos de insolvencia. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos los asistentes a este panel. Quiero darles las gracias a quienes lo organizaron por la gentil invitación que me hicieron para compartir con ustedes algunas breves reflexiones acerca de este interesante tema del fideicomiso. Con ocasión de la situación de emergencia sanitaria que se vivió o que estamos viviendo aún a nivel mundial, el gobierno colombiano hizo uso de una figura jurídica que está en la Constitución Nacional, que se conoce con el nombre de Estado de Emergencia Económico y Social, y dicha figura jurídica le permitió asumir funciones legislativas a la manera propia del órgano legislativo del poder público. En ejercicio de esas facultades legislativas derivadas de la declaratoria de emergencia económica, en el tema puntual que estamos analizando en esta noche, el gobierno expidió 3 decretos. El decreto 560 del año 2020, que fue reglamentado, es un decreto ley, decreto legislativo, en términos jurídicos una ley en sentido formal y material sería, que fue reglamentado por el decreto 842 también de 2020, y el decreto 772, que tiene una particular importancia en cuanto busca la protección de los adquirentes de unidades de viviendas en proyectos inmobiliarios.
Este régimen a que se refieren estos decretos especiales no deroga el régimen general de nuestra ley de insolvencia. En Colombia existe un régimen de insolvencia empresarial que está contenido en la ley 1116 del año 2006, y esa ley contempla dos instrumentos jurídicos: la reorganización empresarial y la liquidación judicial. La reorganización empresarial, como su nombre lo expone, se inspira o tiene como finalidad teleológica la preservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, y al mismo tiempo tiene como propósito la protección del crédito, es decir, la protección o la confianza de los acreedores. Los presupuestos para acogerse a una reorganización empresarial son fundamentalmente, o son no, son en esencia dos: la cesación en los pagos y la incapacidad de pago inminente. Si no se logra un acuerdo de reorganización empresarial, la etapa siguiente será que la entidad deba ser sometida a liquidación judicial, o si, habiéndose logrado un acuerdo de reorganización empresarial, este se incumple, la consecuencia del incumplimiento es que se va a la liquidación judicial. Dentro de los procesos de reorganización empresarial, uno de los mecanismos para sacar adelante la fórmula concordataria a la que se llegue, la fórmula de pago o de reorganización o reestructuración del pasivo a la que se llegue, es la posibilidad de acudir a un vehículo fiduciario como mecanismo de instrumentalización de esa fórmula de pago. Entonces, con ocasión de la pandemia, ese régimen no perdió vigencia, como lo acabo de decir, se mantiene, y hoy por hoy, pues, un comerciante, persona natural o jurídica, una sociedad, sucursal de sociedad extranjera o patrimonios autónomos afectos a finalidades empresariales podrán perfectamente acogerse a ese régimen de la ley 1116. El decreto 560, que es un decreto, como les digo, de emergencia económica, también se inspira en la misma finalidad de todo proceso concursal. Busca la recuperación de la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito, sin descuidar la confianza de los acreedores. Y es un régimen que es aplicable a cualquier persona que quiera acogerse a él, comerciante. En ese régimen del decreto 560 existen dos instrumentos jurídicos. Uno que se llama la negociación de emergencia o de recuperación empresarial, y el otro que se llama recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. En otras palabras, el deudor comerciante que quiera acogerse a este decreto de emergencia, a este decreto legislativo, puede hacerlo directamente ante la Superintendencia de Sociedades en virtud de la negociación de un acuerdo de emergencia. Quiero aclarar que la Superintendencia de Sociedades es un organismo de carácter administrativo a quien la ley le ha asignado funciones jurisdiccionales. Es
una especie de tribunal como el tribunal del cual forma parte la doctora Penélope, en materias comerciales o en materia comercial. Y si se acude al procedimiento de recuperación ante las cámaras de comercio, aquí de lo que se trata es de buscar un acuerdo con la ayuda de un mediador. Aquí entonces en las cámaras de comercio se utiliza la figura de la mediación como mecanismo de solución de controversias. Pero lo particular de estos dos instrumentos o de estos dos mecanismos de reorganización es que la ley señaló un plazo perentorio de 3 meses para que se logre el acuerdo. No, si en 3 meses no se logra el acuerdo, simplemente el deudor tendrá la posibilidad de irse al proceso ordinario de la ley 1116 y no podrá nuevamente solicitar acogerse a este decreto 560. Este decreto consagra unos mecanismos de alivio financiero y de reactivación empresarial que son bastante importantes. O en desarrollo de este procedimiento especial, se puede acudir como mecanismo de reestructuración o de reorganización empresarial a la capitalización de pasivos. Una de las alternativas que prevé la ley como mecanismo de salida de esa situación, que en este caso sería de cesación en los pagos, es a través de la capitalización de pasivos. El segundo mecanismo de alivio financiero que consagra esta ley es la descarga de pasivos. ¿En qué consiste la descarga de pasivos? Cuando los pasivos de la empresa sean superiores al valor de la empresa, utilizando el concepto de empresa en marcha, entonces, previo a un procedimiento y unas mayorías cualificadas que ahí se contemplan, se puede entonces ajustar la realidad económica de la empresa en reestructuración a ese concepto de empresa en marcha. Y hay un tercer mecanismo que fundamentalmente está dirigido al sector financiero, que se llaman los pactos de deuda sostenible. Y a través de estos pactos de deuda sostenible, lo que se busca es el reperfilamiento de la deuda que se tenga con el sector financiero. Lo que implicaría en términos de entidades vigiladas acá por la Superintendencia Financiera, que esto sería un crédito reestructurados o créditos reestructurados que para efectos de calificación de cartera no implicarían o no se marcarían como créditos reestructurados. Y eso es fundamentalmente el esquema que ustedes encuentran en estos decretos legislativos a los que he hecho mención. Doctor, y de cara a retos del fideicomiso de reestructuración en este proceso post-pandemia que nos estamos avecinando, dirigiendo, ¿cuál sería su opinión? A ver, a mí me hubiese gustado empezar por esta segunda pregunta, ya que la escucho. Por la siguiente razón. Con o sin pandemia, hay un hecho evidente, hay un hecho que no se pone en duda, y es la eficacia y viabilidad del
fideicomiso como figura jurídica para la realización de múltiples finalidades, siempre que éstas sean lícitas. Entonces, en ese sentido, digamos que hablar del fideicomiso como un instrumento para ayudar a salir de la pandemia no sería una novedad, porque de por sí, repito, la figura del fideicomiso, por ser un negocio jurídico de carácter eminentemente instrumental, cumple a ese propósito y a otros más. Lo importante es que haya confianza y credibilidad en el mecanismo jurídico y que haya confianza y credibilidad en el operador fiduciario. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis para explicar dos cosas. En Latinoamérica, a nivel legislativo, esta figura jurídica, su éxito se debe fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, a que es una figura jurídica que se encuentra tipificada en la mayoría de los códigos de comercio o en los códigos civiles o en leyes propias del sector bancario. Repito, se encuentra tipificada como un contrato o como un negocio jurídico. Y en segundo lugar, en la mayoría de los países latinoamericanos, el operador fiduciario suele ser un sujeto vigilado por el Estado. Particularmente suele ser una entidad bancaria o ligada al sector bancario. Esto conlleva a dos consecuencias fundamentales. De un lado, que se trata de un negocio jurídico que es remunerado, y por eso aquí todos han hablado de la necesidad de pagar una comisión al fiduciario. Pero por otro lado, es un negocio jurídico que está radicado en cabeza de un profesional, del cual se espera que obre con diligencia y apegado a los principios de la buena fe, como ya lo han mencionado aquí. En Latinoamérica, la estructura del negocio fiduciario o del fideicomiso sigue la misma regla. Es decir, es un negocio jurídico traslaticio del derecho de dominio que da lugar a la formación de un patrimonio autónomo o separado del patrimonio del fideicomitente y del patrimonio del fiduciario, y que se encuentra destinado a cumplir una finalidad. Finalidad que, como les dije, puede ser muy variada, y finalidad que es la que en últimas ha llevado al mercado a, como lo dijo la doctora María Cristina hace un rato, a bautizar estos negocios, a ponerle un nombre a estos negocios. Pero todos responden al mismo esquema contractual, a la misma norma general que define lo que es el negocio. Y esos nombres son los que nos han llevado a hablar de tipologías, y por eso en la práctica hablamos de fiducia de inversión o fiducia para el mercado de capitales, y de fiducia de garantía, y de fiducia inmobiliaria, y de fiducia de administración, etc. A donde quiero llegar es que en el caso concreto del ordenamiento jurídico de la República Dominicana, el hecho de que en la ley 189.11 no exista una mención expresa al fideicomiso de administración
no significa que no se puedan hacer fideicomisos de administración. Porque por un lado ese artículo que mencionó la doctora, 60 o 62, sería la base para eso, pero dos, porque aquí hay una norma general que le habla de la finalidad y de la licitud de la finalidad, y eso es lo que en últimas es necesario tener presente. De manera que, desde el punto de vista de la finalidad, es posible hacer tantas cosas cuantas finalidades lícitas logremos concebir. El límite a la celebración de los negocios fiduciarios en cualquier país de Latinoamérica está dado por la ilicitud de la finalidad a la que queden afectados los bienes fideicomisados. Entonces, por eso yo insisto en que desde ese punto de vista, pues no es ninguna novedad utilizar el fideicomiso en tiempos de pandemia. De hecho, el congreso de COLAFI que acaba de pasar los primeros días de este mes, uno de los temas de debate era el fideicomiso en tiempos de pandemia. Yo con todo respeto creo que a eso no hay que discutirle nada precisamente por lo que les estoy diciendo. En el caso concreto de la reorganización empresarial, está demostrado, y se los digo por experiencia propia, que el fideicomiso es una herramienta eficaz para sacar adelante una empresa y para cumplir los propósitos de una reestructuración en los términos como lo tiene previsto la ley de ustedes o como lo tiene previsto a nivel universal las normas que regulan estos temas. Lo que ocurre es que, como la doctora María Cristina lo dijo hace un rato, como esto es un traje a la medida, aquí se requiere que en cada caso concreto, valga la redundancia, se estructure el negocio en función del deudor. En otras palabras, no se pueden utilizar esquemas de contratos estereotipados o modelos de contratos o plantillas de contrato. La reestructuración a través de vehículos fiduciarios es un ejercicio que debe hacerse en cada caso puntual, dependiendo de las particularidades del deudor concursado. Y partiendo de un presupuesto que ya mencionaron, que es el de que la empresa o la actividad económica del empresario concursado, del comerciante concursado, sea viable en términos financieros. Y lo que usted hace a través del vehículo fiduciario es instrumentalizar el modelo de negocio que le va a permitir a ese deudor concursado, que sería fideicomitente, poder honrar su pasivo, conservar la empresa y seguir generando empleo. Pero insisto en la importancia de que esta es una actividad que debe hacerse caso por caso. No sé si se me acabó el tiempo. ¿Se me acabó el tiempo? No te escucho, María Cristina. Un poquito, pero tranquilo, podemos, porque creo que usted está contestando precisamente algunas de las preguntas que han expuesto. Bueno, yo simplemente, rápidamente, para no abusar de la generosidad, y todo el mundo respetó el tiempo menos yo. En Latinoamérica hay un ejemplo de mostrar, y digo en Latinoamérica refiriéndome a países en donde la figura
es más bien reciente, está en un proceso de desarrollo, implementación, conocimiento, como pasa en República Dominicana. Y me refiero a un caso que profesionalmente tuve oportunidad de liderar en Paraguay, y fue la reestructuración financiera del Grupo Las Palmas. El Grupo Las Palmas en Paraguay es el grupo empresarial más importante en materia de textiles, entre otras cosas. Y es la fuente de empleo o la principal fuente de empleo de una ciudad que se llama Pilar. Y en medio del escepticismo propio, cuando no se conocen estas figuras, se logró que acreedores y dueños de la empresa accedieran a estructurar un fideicomiso para reestructurar su pasivo, que en aquella época en que se hizo, sumaba unos buenos millones de dólares. ¿Y qué se hizo? Transferir toda la unidad económica de explotación a un fideicomiso y continuar operando la empresa a través de un fideicomiso y darle reglas propias de gobierno corporativo y de buen manejo empresarial y códigos de ética para ser generales. Y al mismo tiempo crear otro patrimonio autónomo, otro fideicomiso paralelo para que sirviera como garantía de lo que estaba pasando acá en este otro fideicomiso. Y hoy por hoy esa empresa salió adelante y hoy por hoy no quieren terminar el fideicomiso porque el tiempo demostró la importancia de la herramienta. Esto para redondear las ventajas y todo lo que los panelistas que me antecedieron han dicho acerca de el por qué deberíamos utilizar la figura del fideicomiso como herramienta para sacar adelante programas o proyectos de reorganización empresarial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Invitamos a los demás panelistas a que enciendan sus micrófonos y así iniciar bien breve el apartado de preguntas y respuestas. Yo voy a ir tratando de contestarlas todas, pero como ya hemos conversado, en caso de que alguno de ustedes quiera identificar alguna otra o puntualizar algo adicional, puede con libertad hacerlo. ¿Está bien? En el caso de Carlos Álvarez, él hace varias preguntas. Una de ellas es si en un fideicomiso de reestructuración prevalece la ley de reestructuración o la ley de fideicomiso. Carlos, para que tú sepas, una vez tú te acoges a la ley de reestructuración, es importante que sepas que es una ley de orden público y por lo tanto esta ley prevalece. No obstante, cuando tú eliges o cuando elegimos utilizar como vehículo el fideicomiso apoyado en la ley 189, una ley no solapa la otra. O sea, en ambos casos se trabajan asuntos totalmente diferentes. O sea que la aplicabilidad de ambas leyes pueden converger en el plan de reestructuración. Tu segunda pregunta, si un acreedor mayoritario no entiende la figura o simplemente no quiere aprobar el plan, la ley es bien clara en establecer en el artículo 18 el porcentaje de un 60% de los acreedores para la validez del plan de reestructuración, y si en dado caso no se cumplen esos requerimientos o esos porcentajes validados, esa mayoría validada por la ley, pues entonces lamentablemente se inicia a solicitud del conciliador el proceso de liquidación judicial. ¿Ok? Aquí lo importante sería tratar de convencer o llevar a
los demás acreedores a que acepten el plan de reestructuración. Ahí se acaba la fase de conciliación, entonces pasa ya el proceso de liquidación judicial. En el caso de la señora Alejandra Mogollón, pregunta que qué tipo de instrucciones se le pueden impartir al fideicomisario y si debe continuar con el giro ordinario del negocio o puede hacer nuevas inversiones. Esto va a depender claramente del plan de reestructuración, ¿verdad? De lo que el equipo, tanto de acreedores, conciliador, deudor, decidan dentro del plan. Una de esas instrucciones pueden ser, por ejemplo, el cambio de gobierno corporativo. Hay instrucciones que pueden ir enmarcadas a la venta de los activos, a la continuidad del negocio o al cambio de una de las estructuras del negocio, de una de las líneas, por ejemplo. En la visualización, en la revisión de todo el plan de reestructuración y el levantamiento, la debida diligencia que se hace previa, se identifica ahí, por ejemplo, que de acuerdo al negocio, ¿verdad?, qué es conveniente y qué no lo es. Hay casos en los que perfectamente el negocio en su vertiente original pueden continuar sin ningún tipo de problema, porque la reestructuración se basa en asuntos fuera, ¿verdad?, de lo que es el objeto del negocio. Carlos también pregunta, el asunto aclarando, tomando en cuenta que el fideicomitente no tiene la liquidez para operar, cuando se transfieren los activos se debe pagar el 3%. Este impuesto puede ser diferido para ser pagado cuando el fideicomiso esté operando y entren las nuevas inversiones o se genere flujo con las nuevas operaciones. Como es un asunto impositivo, ahí le doy la palabra a César Peña para que pueda entonces contestar esa pregunta planteada en el Q&A. Bueno, básicamente para contestar esa pregunta, ojalá y todos quisiéramos que DGI fuera así de benigna, que esperara que comenzáramos a generar renta para entonces cobrarnos cualquier impuesto que haya que pagar. Pero no, lamentablemente no es así. Se tiene que pagar su impuesto y de hecho, hasta que no se pague el impuesto de transferencia, técnicamente no se traspasa el activo al fideicomiso. De hecho, por ejemplo, en el caso de ITEVI, la normativa te lo especifica que debe de pagar el impuesto en el primer periodo inmediatamente se registre el fideicomiso para que se considere para fines fiscales que se transfirieron los bienes y así por el estilo. Si usted quiere aprovecharse de un diferimiento, como el caso del fideicomiso de garantía que expliqué anteriormente, entonces debería de pagar el 2% sobre el valor de la garantía y bueno, eso es una forma de diferirlo, pero vas a tener que pagar el 2% del valor de la garantía, no del valor del activo. Mucha gente confunde ahí ese tema. Ok, otra pregunta, en este caso es anónima, sugieren qué tan subjetivo es el valor de la empresa para un proceso de liquidación judicial, es decir, ¿quién tiene la autoridad para valorar las empresas y determinar que los pasivos son superiores a los activos? Recordemos, yo creo que aquí podemos también compartir, la magistrada, si usted tiene interés de contestar, pero en este caso yo entiendo que tienen una participación importante los auxiliares expertos, de los cuales tanto los acreedores como deudores y también conciliadores se apoyan precisamente para valorar la empresa. No se supone que cuando una empresa va a un proceso de reestructuración, ya de antemano, ¿verdad?, tiene que saber que el patrimonio no satisface los pasivos de la empresa y por lo tanto es una causal. Pero ya dentro del proceso, la valoración de la empresa puede tanto ser promovida por el deudor con un asesor externo o también confiada en la mano de un auxiliar experto ya validado por el equipo. Quizá ahí, María Cristina, y para aclarar un poquito, una de las formas de tu valorar una empresa es precisamente tú viendo cuál es su patrimonio neto, o sea, activo menos pasivo. Y obviamente, si está en negativo, desde el punto de vista de esa forma de valorar empresa, pues entonces tú tienes problemas. Obviamente hay otra forma de valorar, pero comenzando por ahí, eso es una forma de tu valorar empresas. Una forma bastante lineal, exactamente.
Lo que sí es claro es que el valor no lo pone el tribunal como tal. El valor no lo fija el tribunal, por eso está la figura jurídica del conciliador, el verificador y el liquidador, que son personas que la ley exige, al igual que su reglamento, condiciones específicas y calidad habilitante para poder ejecutar esa contabilidad, por así decir, esa división entre lo que es el pasivo y el activo. Otra cosa también que quiero dejar claro es que al momento de visualizar lo que son los créditos, en el curso de un proceso de reestructuración es importante distinguir lo que es un crédito contra el concurso y lo que es un crédito contra la masa. Si se constituye un fideicomiso para reestructurar la empresa, no estamos hablando de que esas condiciones de pago de ese impuesto se genera contra el concurso, porque no es un factor que está generando el proceso de reestructuración. Es un crédito que se va a considerar contra la masa y se paga al vencimiento de cada obligación. Gracias, magistrada. La última pregunta, y aquí ya terminamos porque ya nos hemos pasado del tiempo. Si se puede utilizar el fideicomiso mediante un plan preempacado. Entiendo como plan preempacado ya preestablecido. No como habíamos referido tanto el doctor y yo como un traje a la medida. Yo creo que utilizar una herramienta de este tipo donde promueve precisamente capacidad, confianza, yo creo que es extremadamente importante que sean evaluadas todas las situaciones que se promueven de cara, ¿verdad?, a la empresa y que se cree un plan precisamente en base a la realidad de la empresa. De nada me sirve yo copiar un plan, por más exitoso que haya sido y favorable que haya sido para una empresa, inclusive del mismo rubro mío, pero no necesariamente garantiza que en la realidad de mi empresa, con las particularidades que tiene mi empresa, pues vaya a aplicar de la misma forma. Entonces, si ese era el enfoque de la pregunta, yo creo que precisamente también como apoyaba el doctor Luis Gonzalo Baena, es no tan solo preferible, debe ser un traje a la medida. ¿Está bien? Porque dos empresas no tienen la misma situación y no son iguales. Doctora, yo quisiera agregar algo, si la pregunta es en ese contexto, en ese sentido, que justamente en Paraguay ocurrió que en otros casos similares copiaron el contrato que yo había hecho, lo copiaron exactamente igual para otros casos similares de industrias diferentes. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fracaso rotundo. Sí, eso es, suele pasar. Terminaron ante la justicia, terminaron en pleitos. ¿Y bajo qué costo? Bajo el costo adicional de la responsabilidad del fiduciario, como dijo por acá la doctora hace un rato. Responsabilidad del fiduciario. ¿Por qué? Por mal fiduciario, porque aquí no se trata de copiar. Es correcto. Entonces, yo creo que ya hemos llegado a nuestro tope en cuanto a términos de tiempo. Si queda algún tipo de pregunta, pues entonces a los correos que estaremos remitiendo las puntualizaciones finales y los agradecimientos, pueden exponer sus preguntas para posteriormente ser contestadas. De nuestra parte, de parte de Trilex Legal, agradecemos a nuestros panelistas, a la magistrada Penélope Casado, al doctor Luis Gonzalo Baena y al licenciado César Joel Peña, precisamente por ser parte de este webinar sobre fideicomiso de reestructuración empresarial y por compartir con nosotros esas reflexiones de sus conocimientos. Agradecemos también a cada uno de ustedes por acudir a nuestro llamado. Aprovechamos para motivarles a que no vean la reestructuración empresarial ni el fideicomiso como letras escarlatas, sino que se atrevan a utilizar esos instrumentos. La magistrada decía algo y lo encuentro muy válido. Más que recomendar una liquidación judicial, la reestructuración apoyada en un proceso de
fideicomiso es un garantista precisamente del proceso y del rescate de la empresa. Yo creo que con eso nos quedamos en el día de hoy. Les invitamos a que accesen a la página nuestra en trilex.legal a los fines de que puedan leer las publicaciones sobre las reflexiones sobre fideicomiso, que no solamente plantea este tema, sino también plantea otros esquemas de fideicomiso reconocidos en la República Dominicana. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación de nuevo a todos ustedes.